Bienvenidos a Ciencias Divertidas. En este video vamos a ver qué es la fuerza de rozamiento. ¿Quieres aprender más de ello? Acompáñame. ¿Se han preguntado alguna vez por qué las llantas de los autos son redondas? ¿Por qué no son cuadradas, triangulares? ¿Creen que las personas que los inventaron nunca lo pensaron? Vamos a hacer un experimento para comprobar esto. Para ello voy a utilizar una tabla, mi cubo de Rubik para simular una llanta cuadrada y esta esfera de color azul para simular una llanta redonda. Veamos qué pasa en ambos casos. Primero trabajaremos con el cubo de Rubik. Veamos qué pasa. Si lo inclino, vemos que no se cae. ¡Qué raro! Lo voy a empujar un poco. Lo empujamos, vemos que no avanza. ¿Tendrá algo que ver la fuerza de rozamiento? Veamos qué pasa con la esfera. Si colocamos la esfera, vemos que esta rueda totalmente. ¿Por qué no pasa lo mismo con el cubo de Rubik que tiene forma cuadrada? Tenemos que darnos cuenta de lo siguiente. El cuerpo que se quiere mover, en este caso la llanta cuadrada, está colocando toda la parte de abajo sobre la superficie, cubriendo la mayor parte de ella. Es decir, tiene mucho espacio chocando con la superficie. Y si nos damos cuenta, esta superficie es un poco áspera, aunque no la veamos. Tiene algunas rugosidades allí que hace que se detenga un poco. Entonces, si la rugosidad choca en mayor cantidad con la superficie de la llanta cuadrada, pues va a hacer que se detenga un poco. Esa rugosidad que presentan los cuerpos van a hacer que se origine una fuerza contraria al movimiento. A esta le vamos a llamar la fuerza de rozamiento, que siempre se opone al movimiento. Entonces, los que inventaron la rueda o la llanta redonda se dieron cuenta que una llanta cuadrada presenta demasiado rozamiento, dificulta el movimiento. En cambio, en la llanta redonda vemos que la superficie que ocupa y que choca con la superficie donde va a moverse es mínima, o en casos ideales sería cero. Fíjense, al considerarse nula la interacción de la llanta con la superficie, o sea casi cero, la fuerza de rozamiento es muchísimo menor. Es por ello que las llantas tienen forma circular. Por ejemplo, si colocamos este objeto de esa manera, vemos que no se mueve ni cae, porque está rozando mucho con la superficie en la que está puesta. Pero si la colocamos de otra forma, por ejemplo vertical, vemos cómo pues se mueve fácilmente. Esto es debido a que la fuerza de rozamiento es mucho menor, se considera casi nula. En nuestra vida diaria, la fuerza de rozamiento está presente en casi todas las cosas. Por ejemplo, al momento de que nosotros caminamos, nos damos cuenta que aplicamos, o esta fuerza se da cuando nosotros nos queremos mover hacia adelante. Para movernos hacia adelante, nosotros nuestra pierna la vamos a empujar hacia atrás, ¿no? Y nos movemos gracias a la fuerza de rozamiento. En este caso, por ejemplo, el baile de Michael Jackson, cuando camina hacia atrás, nos damos cuenta que él se empuja hacia adelante, ¿sí? Ya que recordemos que la fuerza de rozamiento se opone al movimiento. Entonces puede hacer ese paso gracias a la fuerza de rozamiento. Un ejemplo más es al momento de encender un fósforo. Nosotros estamos rozando el fósforo con la cajetilla, haciendo que produzca calor, que es una de las consecuencias de la fuerza de rozamiento. Al igual que las llantas en los autos, al moverse por mucho tiempo se calientan debido al roce que hay entre la llanta y la superficie en la que se mueve. Otro ejemplo más también es el hecho de que echemos lubricante o aceite a los motores. Esto para que haya menos rozamiento entre los fierros y metales que hay dentro de un motor. Veamos las fuerzas que están en el siguiente gráfico. Si observamos, es un hombre que está tratando de empujar una caja o un ropero. Para comenzar, colocamos el peso de la caja. Recordemos, siempre hacia abajo. La fuerza que le da la superficie a la caja, llamada fuerza normal. La fuerza normal. En este caso, el personaje está empujando a la caja hacia la derecha.
Esa es la fuerza del hombre, pero observemos que la caja no se mueve. No se mueve debido a que hay otra fuerza que lo está empujando al contrario de la fuerza del hombre. Esta es la fuerza debido a las rugosidades de la superficie que nos da la fuerza de rozamiento. Entonces colocamos esta fuerza contraria al movimiento de la persona. Esa es la fuerza de rozamiento. Siempre se opone al movimiento. Entonces colocamos la fuerza de rozamiento de esa manera. Si queremos una fórmula para calcular la fuerza de rozamiento, esta sería igual a la normal multiplicado por el coeficiente de rozamiento. El coeficiente de rozamiento no es otra cosa que la rugosidad que presentan las superficies sobre las cuales se mueven los vehículos. Es un número adimensional, ¿no? Es decir, no tiene dimensiones. Por ejemplo, esto es madera, ¿no? Tiene un coeficiente de rozamiento específico, ¿no? En el cual pues, los cuerpos, en este caso el cubo de Rubik, se mantiene quieto, ¿no? No quiere decir que el coeficiente de rozamiento es grande. Veamos el gráfico. Si el cuerpo está en reposo o en equilibrio, diremos que el coeficiente de rozamiento es estático y le llamaremos US. Y si el cuerpo se estuviera moviendo, le llamaríamos coeficiente de rozamiento cinético, UK. En este caso, US siempre es mayor a UK. En este problema, vemos como una persona intenta remolcar una caja de madera de 800 Newton de peso. Vamos a considerar como coeficiente de rozamiento cinético 0,2 y un ángulo de 37 grados. Lo primero que vamos a hacer es ubicar las fuerzas que están presentes en este bloque. Veamos. El primero que siempre está presente en todos los sistemas es el peso. El peso de 800 Newton. La normal, que nos da la superficie sobre la cual está el bloque. Siempre perpendicular a la superficie. ¿Qué más? Tenemos la fuerza del hombre, que está dado por la tensión de la cuerda. Voy a ponerle allí fuerza del hombre. Pero también, como tenemos coeficiente de rozamiento, está la fuerza de rozamiento. ¿Cómo vamos a ubicar esta fuerza? Si nos damos cuenta, el hombre está jalando hacia abajo, es decir, el bloque se está moviendo hacia arriba. Entonces recordemos, la fuerza de rozamiento siempre se opone al movimiento. Es por ello que la vamos a ubicar hacia abajo. En este caso tenemos la fuerza de rozamiento. ¿Sí? Lo primero que vamos a hacer aquí es descomponer la fuerza del peso. Esta de aquí. La descomponemos en una horizontal y otra vertical. Este es uno. Le voy a poner P1. Y esta es la otra. Le voy a poner P2. Si recordamos en un plano cartesiano, podemos descomponer estas dos fuerzas, en este caso del peso. La que es perpendicular sería 800 multiplicado por el coseno del ángulo. Y la que va en sentido del plano cartesiano es 800 multiplicado por el seno del ángulo. ¿Sí? Vamos a ubicar estas fuerzas de otra manera. Vamos a girar todo este sistema 37 grados de tal manera que lo veamos como un plano cartesiano. Así es el dibujo real, pero lo vamos a trabajar así. Este es el mismo gráfico, pero girado 37 grados. Tenemos a la normal hacia arriba, P1, 800 por coseno de 37. Hacia la derecha está la fuerza del hombre, que es lo que nos piden hallar. Y hacia la izquierda tenemos dos fuerzas.
la fuerza de rozamiento y el P2, 800 por seno de 37. Si recordamos la primera condición de equilibrio, sumatoria de fuerzas igual 0, teníamos que las fuerzas que van hacia arriba eran iguales a las fuerzas que van hacia abajo. O en este caso, la sumatoria de las fuerzas que van hacia arriba es igual a la sumatoria de las fuerzas que van hacia abajo. Observamos que solamente hay una en cada lado. Por lo tanto, para el equilibrio, ambas tienen que ser iguales. Es decir, la normal es igual a P1, que es 800 por coseno de 37 grados. Resolvemos esto. La normal sería 800 por 4/5. Es decir, 800 entre 5, 160. Por 4 nos daría en total 640 newton. Con este dato podemos hallar la fuerza de rozamiento. Recordemos, la fuerza de rozamiento era igual a la normal multiplicado por el coeficiente de rozamiento. La normal ya la tenemos, es 640 newton, multiplicado por el coeficiente de rozamiento, que el problema nos dice que es 0,2, o en fracción 2 décimos. 0,0, 64 por 2, tenemos que la fuerza de rozamiento es 128 newton. Y por último, tenemos que la sumatoria de fuerzas en la horizontal, tanto para la derecha como para la izquierda, son iguales, ¿no? Recordemos, las fuerzas o la sumatoria de fuerzas que van hacia la derecha es igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia la izquierda. Ubicamos. Fuerzas que van hacia la derecha, tenemos la fuerza del hombre, FH. Y fuerzas que van hacia la izquierda, tenemos dos, la fuerza de rozamiento y P2. Así que las sumamos. En este caso tenemos 800 por seno de 37 más la fuerza de rozamiento, que ya la tenemos, que es igual a 128. 800 por seno de 37, que es 3/5, más 128. Quinta 1, quinta 160, por 3, 480. 480 más 128, tenemos que en total 8 y 0, 8, 2 y 8, 10, 0 y 1, 5 y 1, 6. 608 newton es igual la fuerza que el hombre aplica para jalar a una velocidad constante el bloque de 800 newton. Sencillo. Ciencias divertidas.